Antes de adentrarnos en la historia del pueblo, nos parece de gran interés realizar una pequeña introducción sobre los orígenes de la mayoría de los pueblos de la Axarquía. Hay quien no se explica las razones que pudieron tener los aborígenes para construir los lugares de su residencia habitual en sitios tan escarpados y violentos como los que ocupan desde tiempo inmemorial. Pero en cambio, al sustituirlo en las alturas y en las vertientes, construyeron sin proponérselo a embellecer el paisaje, que es uno de los más pintorescos y sorprendentes que nuestros ojos jamás pueden contemplar. Cuando los primeros moradores de la montuosa comarca de la Axarquía dejaron sus vidas errantes de pastores para dedicarse a la práctica agrícola que habían aprendido de sus vecinos los fenicios primero y de los romanos después, se produce el nacimiento de estos pueblecitos y estos caseríos que derraman hoy su gracia y alegría por todo el contorno de la provincia malagueña. Aquellos pobladores recibieron el arado que les facilitaba el laboreo de los campos, muy difícil hasta entonces. Pronto estas tierras pendientes y pedregosas se vieron cubiertas por el verdor de las vides, los olivos, las higueras, los almendros y las sementeras. Referente a los inicios de estos pueblos, en concreto, todos los inicios apuntan hacia el origen romano de Cómpeta, que cuenta en la actualidad con unos 3.500 habitantes. Hola familia, hoy visitamos Cómpeta, la bien plantada, un pueblo de la Axarquía. Siempre está mirando al mar, ya sea de noche o de día. ¡Acompáñame! Su nombre parece derivar del latín Compita Orum, que significa cruces de camino o lugar de encuentro, donde los romanos celebraban su fiesta en honor de los lagares de los caminos y donde realizaban transacciones comerciales. Sin embargo, no existen documentos escritos que avalen esta teoría. El primero en el que aparece el nombre de Cómpeta data del año 1487, fecha en la que capitula ante los reyes católicos. Por aquellos años era un núcleo de población consolidado al cultivo de la vid, el olivo, la higuera, el almendro, así como el de la morera para la cría de gusanos de seda. Tras la derrota de los moriscos, se potencia aún más su variedad produciendo, pasando incluso a la exportación de sus exquisitas pasas y sus vinos, que con el paso del tiempo han hecho famoso a este pueblo y tal vez a toda la Axarquía. El episodio más importante se refiere al morisco Martín Alcacín o Alguacín. Durante la rebelión de los moriscos de la Axarquía, había jurado fidelidad al rey y al corregidor de Vélez, y también tenía fama de hombre justo, por lo que se le confió la defensa del municipio y el cobro de la contribución que los moriscos debían pagar a la corona, las fardas. ¿El tiempo por aquí cómo era?
Entonces fatiga, yo hambre no pasé, pero miseria como lo que había antes. Exactamente. Poco trabajo, ¿no? Poco dinero. Trabajo de a día, con ganas. Trabajo, Dinero pero poco. eso, lo que quiere decir poco trabajo que ganara. Que ganaba nada. Que No, ya, pero sí, que ya digo, yo hambre no pasé, pero que entonces que no estaba que estaba la cosa así, ya claro. sabes. Y por la comida Pues sí, trabajaba. sí, seguro que claro, estaban las criaturas enmayaicas, pues Claro. lo que caía ya está. Y los trabajos ¿cuál era? Muy duro, muy malo. Yo estaba, Guardando. con 14 años Ya, ya me fui para la provincia de Granada a sacar, pues no, con 14 años ya me tengo un crillo esto. Arrancar y a dormir allí en la era, vamos. Y luego ya otro año ya las cañas, carreras cañas con mulos y eso. claro. ¿Usted no ha trabajado nunca en las viñas? En las viñas también, yo lo he También, hecho ¿no? todo, como eso es todo. Sí. Las viñas tiene que ser ha tenido que ser dura, ¿verdad? Sí, pero por allá arriba y las cañas y eso es más duro todavía que Sí, ¿verdad? pero mucho más. Yo le digo dura porque se ve esos terraplenes y antes que como se tenía que transportar la uva con las capachas. A la cabeza, Pues por eso le digo yo que tendría que ser duro. con tableros, con Sí. pero un cerro de uvas así ahí. Por eso le digo. El pescuezo un día y ya está. Antes la vida era difícil para... Cogiendo aceituna, vamos. Oh, sí. Toda una vida muy dura. Pero corría eso y eso de Claro, y gracias al que Sí. tuviera. Aquí esto dependía de obras porque había unos años muy buenos, buenísimos. Pero amigo mío, la obra ha caído. Pero caía, tanto parado. Y los que no están esperando que los larguen ya. Claro, Y esto va a tener mala cara, ¿eh? sí. Pero mala. Y antes de la obra, la gente del pueblo, ¿cómo vivía? Porque la obra ha quitado mucho campo, Mucho no, todo. todo el campo. Y antes, Porque el ¿cómo campo- vivían aquí? Aquí, una miseria lo que había. La miseria. ¿Sabes? Mm, Que entonces, hombre, eso se trabajaba, pero se ganaba muy poco. Muy poquillo. Y tú me dices, andico de que saliera cualquier Claro. cosa y eso va. Claro. Que claro, lo que pasa, eh, pero... eh, Y esto va teniendo mala cara, ¿eh? Mala. eh. El padre que tenga dos de chiquillos que echa para adelante. Sí. Y la mujer, y todo. Pues no ves. Bueno, pues, ¿cómo se llama usted? Fernando Cabra Rodríguez. Fernando Cabra Rodríguez. Rodríguez. Pues muchas gracias, Fernando. Cómpeta. Nadie podrá dudar de que el sobrenombre de cornisa del Mediterráneo le viene a esta localidad como anillo al dedo por su exactitud. Efectivamente, el pueblo asoma su caserío blanco por las grandes alturas de la sierra de Almijar y Tejeda y se extiende hacia el Mediterráneo por tierras alomadas y cubiertas de vides, de las que se extrae su famoso vino. Tras la sublevación de los moriscos, el pueblo quedó prácticamente abandonado, siendo más tarde poblado de nuevo por los cristianos venidos de Puente Genil, Estepa, Baena, una vez que fue conquistado los musulmanes. Vamos a conversar un ratito con un vecino de Cómpeta. Vecino de Cómpeta que se llama José Ávila Ruiz. José Ávila Ruiz. Estamos en una bodega, Almijara. Lleva el nombre de una montaña de por aquí. Sí, la sierra de Cómpeta es Sierra Almijara. Cómpeta, un gran pueblo de la autarquía malagueña. ¿Tiene una marca especial el vino que ustedes tienen? No, marca Jarel, pues es un nombre que el publicista que nos hizo la primera etiqueta pues pensó en que era un nombre que iba a pegar bien. Y de luego llevaba razón porque es que nadie conocía la bodega esta nada más que por Bodega Jarel. Y su nombre es Bodega Almijara. Es curioso
porque Almijara se refiere a unas montañas que hay por aquí, y Jarel, el publicista, se le dijo, se imaginó de algo de por aquí, de una planta o algo. No, se habló de jaral, pero jaral no le gustó porque no le gustaba la palabra, entonces, y jaral quiere decir la pieza de un barril, esta pieza de aquí. Exactamente. Es jarel. Ajá. Un barril que esté bien despiezado, que esté bien hecho, cada tabla tiene su nombre. Y entonces una de ellas es jarel, que es esta de aquí. ¿Cómo le viene a usted o a ustedes la cosa esta de bodeguero, de la creación de algún vino especial, de crómpeta? Bueno, yo vi hacer vino desde que era chiquitillo. Primero mi abuelo, que tenía una finquilla y hacía algo de vino. Después mi padre, y luego pues, por ley de vida me tocó a mí. Y ya con unos socios iniciamos aquí el negocio de la bodega y fue, pues, yo creo que fue intentar recuperar el vino que se hacía antiguamente, de la forma que se hacía tradicional, muy artesano, y de ahí salió el primer vino Jarel dulce y naturalmente dulce que se hizo por aquí, que fue una novedad. Lo mismo que el seco, nunca se había hecho seco moscatel de joven y entonces tuvimos un éxito grande. Luego después han copiado, como siempre pasa, pero el primer Jarel seco y Jarel dulce que se hizo fue este, o sea, dulce y seco. Yo recuerdo incluso de niño, somos de Manacá, pero concretamente de un barrio de Churriana, y iba un señor por allí y era de crómpeta, según el hombre hablaba, o explicaba, y ya lo conocíamos, y decía vino de crómpeta, y ha sido siempre un nombre por allí, por aquellos barrios de Málaga, muy famoso, pero en general era vino de crómpeta. ¿Lleva el nombre algún vino de crómpeta? No, porque no intentamos ponerle vino crómpeta, pero no se puede poner porque es denominación de origen y entonces nos prohibieron ponerle crómpeta. No se puede poner crómpeta. ¿A ninguna clase de vino que se haga aquí? No. Luego crómpeta ha pasado lo siguiente, le voy a decir que si era el vino de Algarrobo, pues parecido, era de aquí, era de Canilla de Albaida, es parecido, el de Archa es parecido. Nunca es igual, porque los vinos son muy complicados pero mucha gente, si salen vendiendo vino de Arche, pues no lo conoce nadie. Tenían que ir y siguen vendiendo vino de crómpeta, que ni es de crómpeta, muchas veces ni es de crómpeta, ni mucho menos. Pero la picaresca es la picaresca y... Hemos visto por aquí unas cosas que le llaman pasero, ¿es que también prepararía pasa? Sí, también sé algo de pasa, que es que Crómpeta tradicionalmente era una zona pasera. El vino se hacía con el subproducto que ya no servía porque ya venía fuera de tiempo, porque la pasa había que tenderla en los paseros, que se secaran, y la que venía tardía, pues ya no se podía utilizar en la pasa y se hacía vino. Hemos No visto... eran más malas ni más buenas, sino que no llegaban a tiempo para el secado de la pasa. Hemos visto incluso que tiene miel y otras cosas, pero sobre todo el vino y el vino vuestro, que lleva, es Jarel, pero lleva puesto crómpeta, está muy bien presentado, incluso en una serie de envoltorios, para llevárselo incluso al extranjero. Esto le da, quiera que no, un realce sobre todo al pueblo, a crómpeta. Yo creo que sí, que esta bodega ha hecho una labor muy importante, porque de hacer vino de estos, vino a granel y vino a conseguir una marca que ella reconocía en el mundo, y además no solamente trabajamos con otra empresa y se hace el Molino Real, el MR, entonces que son vinos, sobre todo el Molino Real está reconocido como uno de los mejores vinos del mundo, no es una broma, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Y es dulce, seco? Dulce también, dulce, pero envejecido en barrica y entonces es un vino reconocido mundialmente, no ya de crómpeta, ni de Archa, ni de por aquí, ni de Málaga, ni de España, sino mundialmente. Y de hecho el Jarel estuvo puesto, el vino Jarel, con otra marca, pero el mismo vino estuvo en la boda real. Cuando se casó el príncipe lo pusieron, sí. Esta bodega hemos hecho una labor que todavía no ha sido reconocida, por la importancia que se le da a los vinos, de tener unos vinos adulterados y tener vinos, gente aprovechándose del nombre de crómpeta, a tener ya marcas reconocidas en el mundo. Pues qué quiere que le diga, que le agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho, está aquí, esperarnos, recibirnos, para
para esta entrevista y, no sé, a la Diputación de Málaga, que lugares como estos, empresas como estas, deben de ser, hay que reconocerlas porque engrandece no solo en este caso a Cómpeta, también a la ciudad de Málaga. Vinos Moscateles con esa marca tan reconocida, incluso mundialmente reconocida, pues no debe de pasar desapercibido, ni incluso para el ayuntamiento de esta villa de la Azarquía. Cómpeta ofrece una arquitectura singular. Su actividad gira en torno a la Plaza del Mijara, con su fuente, desde la que se puede apreciar los distintos desniveles de la construcción y características de estos pueblos serranos. Desde esta plaza, además, parte algunas calles que tienen unos rincones sorprendentes y hermosos por sus ornamentos florales. Uno de los monumentos más antiguos de Cómpeta es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Fue mandada a construir el 25 de mayo de 1505 por decreto real de Isabel la Católica. La torre, de estilo neomudéjar, tiene 30 metros de altura de ladrillo visto. Fue construida en el año 1898. La iglesia se compone de 3 naves separadas por arco de medio punto que descansan sobre pilares octagonales. En su origen, tan solo tuvo una nave. Su cubierta y artesanado es de estilo mudéjar. La portada es de arco adintelado y espadaña de frontón, con una hornacina en la que se venera la imagen de la Virgen de la Asunción, titular de la iglesia. En el altar mayor hay una imagen de esta Virgen pintada por el genial artista azarqueño Francisco Hernández. Fue pintada en el 1972. En agosto tiene lugar en Cómpeta una de sus fiestas mayores. Aunque conocida como la Noche del Vino, la celebración comienza por la mañana en la avenida de Torró, donde se reparten vino, migas, ensaladas y bacalao entre todos los vecinos y visitantes. Y paseando por Cómpeta, nos encontramos con una artesana, María José Fernández Oñate, que, bueno, aquí tiene infinidades de cosas, de artesanía, de recuerdos, más o menos en inglés, souvenir, o más o menos. Y nos recibe como cualquier otro vecino o vecina, con los brazos abiertos, con lo que necesitemos en cuanto a la entrevista que queremos realizar para, de alguna manera, enriquecer el documental que hacemos en este caso sobre Cómpeta. María José, ¿cómo te viene la cosa de la artesanía en el mundo del arte, pero un poco complicado y se está perdiendo? ¿Cómo te viene? Pues yo empecé porque me encantaba la decoración, toda la decoración artesanal, y empecé para aprender a decorar mi casa. Y ahí empecé y continué para una inquietud, ¿no? Dentro. Empiezas algo y quieres más y más, y así experimentas, y así empecé.
Y no Ese es sé, mi trabajo ahora. en el mundo, María José, de la artesanía, como hay tanta variedad, te introducen en un camino determinado, en una etapa. Empecé con las cuerdas, con macramé, tapices, telares, ahí empecé. Y después seguí con la pintura. Pintura en seda, en cristal, en cerámica. Bueno, cualquier superficie que se pueda pintar, yo quería pintarla. Y ahora estoy también con joyería, con cositas de plata y cositas pequeñas, no muy grandes, pero también estoy haciendo algo. Y restauración de muebles, que me fascina. La conservación de las cosas antiguas, ¿no? Que aquí hay muchas cosas que van a la basura y son que le puedes sacar un partido y que son cosas maravillosas y que no puedes encontrar. Ahí también hago mucho. Llegamos a la tienda, está en un sitio clave de Cómpeta, y claro, y al verte al pronto yo digo, ¿será posiblemente de Ucrania? ¿De dónde eres? Porque hablas español perfectamente. De un pueblecito de al lado, de Salares. ¿De Salares? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha sido de acercarte a Cúmpeta y la verdad que está en un sitio en la plaza principal del pueblo? ¿Cómo se te ocurrió? Porque en Salares no podía sobrevivir con esto, es un pueblo muy pequeñito y el pueblo más cerca de donde yo vivo, más grande, es Cómpeta. Entonces pues empecé aquí. Creemos que es uno de los pueblos que tiene más atractivo o más influencia sobre el turismo a nivel internacional, junto a Frigiliana. ¿Tú qué crees? Sí, hay muchos residentes extranjeros, ingleses, daneses, alemanes, hay muchos. Y Frigiliana nos gana porque está más cerca de la costa y es un pueblo que se ha conservado muy bien, pero Cómpeta también tiene mucho encanto. Hay algo, María José, que vemos en estos pueblos, en este caso de la Azarquía que estamos visitando, que son las carreteras. Hoy el turismo no se mueve tanto en autocares como en coches particulares, incluso de rentacar. Tú que traficas por ella, nosotros creemos que hacen falta mucho mejorarla. ¿Tú qué ves? Pues que sí, y en especial este año con las lluvias se han roto muchas y sí, necesitan mucho de arreglos de carreteras, sí. Pues nada, familia, lo dicho, como podéis comprender y sobre todo ver a través de nuestros documentales, seguimos contando con personas como María José y otros muchos artesanos y artesanos que nos reciben con los brazos abiertos y nos comentan su vida, sus cosas y sobre todo enriquece nuestros documentales. Entre sus especialidades gastronómicas están las migas, el potaje de hinojo y la calabaza frita. Pero el producto más famoso y conocido de Cómpeta son las uvas pasas y sobre todo el vino semidulce del lugar, uno de los mejores de toda la Azarquía. Cómpeta es un pueblo de gente agradables, con quienes le visitamos, visita que se enriquece mucho más al pasear y contemplar sus casas encaladas, el trazado sinuoso de algunas de sus calles y los inconfundibles y pintorescos rincones que le dan un sello único de identidad. Eso tiene que ser un trabajo enorme, ¿no? ¿De qué? El cuidar las macetas. Ay, sí, pues hay que regarlas todas. Sí, Ahora ¿verdad? porque ha llovido mucho y hay unos días, pero ya hay que echarle agua. Y aquí en el pueblo nos falta el agua, ¿no? No falta. Pues menos mal, ¿no? Porque Sí, si no... el agua sí. Hay que pagarla luego, ¿no? Pagarla Sí, claro, aquí, claro. porque hay agua, ¿sí? Es raro cuando falta. Pero está muy bonito, una calle adornada con macetas, ¿eh? Eso digo yo. Sí, Pues el coche está lleno. sí, ¿verdad? Si lo hacemos usted ahí, pues echa una tapata ahí también. Sí, ahora lo voy a Lo lavar. ve usted. Y ese rincón para el está bien, está bien. ¿Y lleva usted mucho tiempo viviendo aquí, en esta casa? Sí, porque esta casa era de mi suegra. Yo me vivo en Canilla. Ah, Pero mi Canilla. marido vivía aquí.
Ajá. Y yo en Canilla. Ejé. Que no queréis, ya se murió mi suegra. Sí, ¿verdad? Y ya como la casa era mía de un sobrino. Y ya compré yo la parte, la arreglé. Y tengo mi casa. Aquí se está muy tranquilo, ¿eh? Pues sí, está, y aquí en Canilla igual. Sí, también. ¿No está usted en Canilla? Sí, el anterior que grabé fue Canilla. Sí, pues allí también hay mucha maleta en las calles. Sí, sí. Bien. Allí Antes no estuve. había tanta, pero ahora sí. Yo Tú- también tenía allí un rincón lleno, ya como he venido, no, está mi hijo allí solo y no. Canilla de Albaida conocerá usted Enriqueta. Enriqueta, Enriqueta. claro, no voy a conocer. Yo estuve Y ella allí. a mí, ella Ahí me está. igual. Yo estuve hablando con ella, claro, porque ella nos propuso de grabar a las mujeres, las amas de casa, Sí. haciendo la zambomba. Ah, la zambomba, sí. Sí, sí. Lo tenemos grabado. Me encanta, sí. Pues nada, ¿y usted cómo se llama? Me llamo Rosario Santisteban Díaz. Rosario Santisteba Díaz. Sí. Pues muchas gracias, Rosario. Continuamos paseando por Cómpeta. Y mira por dónde hemos tropezado con una vecina, ama de casa. Pensamos que algo tiene que ver con la artesanía. Se lo hemos preguntado y hemos acertado de pleno. Carmen Fernández Arroyo. Y además de las labores, múltiples labores de la ama de casa, ¿qué otra cosa hace usted si es que tiene tiempo? He hecho muchas. He sido también artesana de las pasas, porque me nacieron los dientes en el campo y los vi de mis padres y fui artesana de las pasas, de siempre. He cogido 200 arrobas de pasas sola. Mi marido las ponía en el pasero y yo las sacaba, porque las pasas tienen una artesanía como esto o quizás más grande. Y he estado muchísimos años con mis niñas en el colegio, en el transporte, venían y iban, y yo en el campo, y mi marido trabajando aquí, yo sacando las pasas en el campo. O sea que he sido ama de casa de todo, he tocado todos los palos. ¿Y de dónde saca usted tiempo para hacer todas estas cosas tan bonitas? Pues no chismorreo por ahí, ni salgo por ahí a divertirme ni eso, y me siento un ratico y le dedico 2 orillas todos los días a mis labores y a mis cosas y a mi casa. ¿Y qué es lo que hace usted? Pues yo, desde comer para 7 hasta un juego de cuna para un niño que vaya a nacer. Vemos cosas, no sé, mantones, cuadros. De todo. He pintado 36 mantones. Unos he vendido, otros he regalado y otros tengo yo. Hay también cuadros, cojines. de todo. Y ahora ¿Hablan usted algo de cómo le viene esto, del aprendido de la familia? No, eso es, si tengo algún mérito, yo no le tengo a esto ningún mérito porque esto lo hace todo el mundo, que se ponga a hacerlo, pero si yo tengo algún mérito es que yo no he estado en ninguna escuela. Que me hubiera gustado haber sido joven en este tiempo para ir a Bellas Artes, que me encanta a mí haber aprendido a pintar bien, haber aprendido a las cosas bien, porque esto es lo que me ha encantado a mí de siempre, en el campo, con un crío, porque nosotras éramos las mayores, 2 hermanas, una hermana y yo éramos las mayores, y los niños pequeños, pues los criábamos las mayores entonces de las casas, las hijas mayores. Me lo llevaba a espatarrar en el lado una cabra, y me iba al campo a guardar la cabra y con el crío en eso. Y ahora yo sentaba el crío en el suelo, la cabra la amarraba a una higuera y yo buscaba una rama de almendro y con las cerillas de encender la lumbre entonces, en aquellos tiempos, pues con aquellas cerillas abría yo y me fijaba en la flor del almendro y hacía la flor del almendro. Y con la goma del almendro la derretía en una lata y yo traía una batalla de campeonato, el crío allí sentado en el suelo, la cabra se comía las higueras, pero yo en lo mío, en mi rama de almendro. Carmen, y después de todo aquello, ahora usted se encuentra en su casa, su familia, una casa muy bonita, y esto que usted hace le parecerá más cómodo, más sencillo,
pero es pura artesanía y es puro arte, porque no sé, ¿qué trabaja usted? El hilo, el macramé, el ganchillo. Todo, lo he tocado todo. Y la costura, yo me he hecho mi ropa hasta hace unos años que ya me pasó a caer percancillo y ya dejé porque ya no hay ni tela, ya vale más comprarlo en tela que comprarlo hecho. Entonces me las compro ya hechas. Pero yo me he hecho mi ropa y yo me he hecho todo y a mis hijas y yo no he parado. Y ahora estoy cuidando a mi madre, he cuidado a mi padre que ya murió y a todo lo llevo para adelante y Dios ayuda a todo. Porque el que quiere tener tiempo lo tiene sin eso. ¿Es usted de aquí, de Cómpeta? Sí, de Cómpeta. Nacida en Cómpeta y vivía siempre en Cómpeta. ¿Y en esta misma calle? En esta misma casa. En esta misma casa. ¿Y esta calle cómo se llama? Peligro. Calle Peligro. Antes era laberinto, porque un laberinto es lo que es, pero luego vinieron y cambiaron los nombres y le pusieron Peligro y ya a mí no me gustaba tanto. Ya Peligro, pero bueno. Pues por lo que hace usted le debían de haber puesto calle de la Artesana. Eso, exactamente. Vamos a decírselo por si el alcalde que hay, que No dicen escucha. que es muy perita, no Es muy escucha. perita, y es verdad que es muy perita. En vez de calle Peligro, calle de las Artesanas. Calle de las Porque hay auténticas maravillas. Casi nos vamos a despedir. Es muy agradable la visita que estamos haciendo a Cómpeta, Muchas gracias. por las atenciones que nos tenéis, pero aparte de artesanía, del ganchillo, de la pintura, la gastronomía también es un arte. Es un arte también, ¿Tenéis sí. algún plato especial con cariño que preparáis aquí porque sí, cuando os parece? Nada nos parece, pues nosotros, este año habemos comido mucho, yo aseguro que ha sido todo Cómpeta, es los hinojos. El hinojo. El hinojo. Pero el hinojo Este solo año, no como es, ¿no? Ha llovido tantísimo, pues había muchos hinojos y muchos espárragos en el campo y los hemos comido muchísimo. Y las migas, que es de Cómpeta, también una comida antigua que la hacemos ahora cuando llueve. Mi nieto dice, abuela, hoy está lloviendo, ¿no? ¿vas a hacer unas migas? Digo, sí, la haré. Entonces se hacían casi todos los días porque los hombres trabajaban en el campo y eso era lo que tenían que comer. Maravillas de la vida. Queridos oyentes, es una alegría, que televidente, perdón, yo creía que como también hago radio, yo creía que estábamos... Es una alegría encontrarse con vecinas y vecinos como esto, en este caso de Cómpeta. Fijaos las cosas que nos cuenta de su propia vida y la idiosincrasia de un pueblo, como es en este caso esta villa zárquica de Cómpeta. En este pueblo azárquico podemos disfrutar de la tranquilidad que nos brinda y respira el aire puro de montaña. Además, si nos apetece, podemos beber su rica agua, que encontraremos en algunas de muchas fuentes diseminadas por el pueblo. Indudablemente, acercarnos desde la ciudad a estos pueblos es trasladarnos a otros tiempos. Y como siempre hacemos los documentales, pues este de Cómpeta también, paseando por las calles de Cómpeta en este caso, nos encontramos con una vecina, nos está sirviendo de anfitriona, habla con unos, con otros, artesanos, artesanas, y claro, queríamos saber cómo es su nombre y gracias por atendernos y por buscarnos incluso artesanos, que no sabíamos qué decir. ¿Cómo te llamas? Mercedes me llamo. Mercedes, si es poquito, posiblemente algo de Fernández, ¿no? López Fernández. López Fernández. No sé, Mercedes, no, me está haciendo una gran labor hoy sin darte cuenta tiene importancia. por Cómpeta, porque la verdad es que nos está sirviendo de anfitrión y además, hablando de tu pueblo con tanto cariño, un pueblo hermosísimo, de la azarquía malagueña. No sé, ¿cómo conoce a tanta gente? ¿Tiene algún negocio? Sí, trabajo en una panadería. Y aquí también los pueblos lo que pasa, que nos conocemos todos de siempre y vaya, que todo muy bien. Y la gente pues lo mismo, es agradable para todo el mundo que viene de fuera y colabora en lo que sea, como yo lo estoy haciendo hoy. Igual que yo lo son todos aquí, ¿eh? Y la gente es muy competente. Mercedes, no sé, ¿ha nacido aquí? Sí, sí, ¿Tu familia? también.
También. Y, por ejemplo, estábamos contemplando esta fuente, que los rincones están muy bien aprovechados porque hay unos toneles que tienen plantas en la calle, todas las casas blancas. ¿Los vecinos cuidan estas cosas? Sí, aquí los vecinos se preocupan mucho por su fachada, por todo, de que esté limpio y vaya, que la gente aquí colabora con el pueblo en que esté todo limpio, todo muy bien. Ahora mismo están las cosas más deterioradas por el tiempo que ha hecho este año, un invierno muy malo, pero que ahora a partir de mayo la gente empieza a pintar cada uno su fachada para que todo esté bien y todo... Pues nada, ha sido un placer encontrarnos contigo. Pensamos muchas veces que cualquier vecino o vecina, a veces, muchas veces, porque lo vive cada día, saben más de los pueblos que incluso quien lo dirige. Que no se nos enfade nadie, pero como así lo pensamos, pues así lo decimos. Gracias. Sí, de nada, a ustedes. Cómpeta puede presumir de tener una oferta variada y diferenciada para el visitante, motivo por el cual nuestra visita se hace mucho más agradable y atractiva, y como es lógico, se quedará en nosotros la sensación de proponernos el volver de nuevo a estos lugares, buscando la regeneración de todos nuestros sentidos, adormecidos a veces en nuestro deambular ciudadano. Cada 15 de agosto, Cómpeta celebra sus fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de la Asunción. Y curiosamente, era la fecha indicada para despedir a los agricultores que al día siguiente se marchaban para la vendimia. En el año 1974, a un competeño, Aurelio Fernández Nava, se le ocurrió esa noche regalar el vino que se consumiera en el pueblo. Desde entonces, esta ocurrencia se fue convirtiendo año tras año en una fiesta más, hasta pasar a ser un importantísimo reclamo turístico para el pueblo de Cómpeta. Amelia Ruiz, de Cómpeta, o por lo menos vive en Cómpeta. Sus labores, ama de casa, ¿qué os puedo decir? ¿Qué os puedo contar? Pues a pesar de todo eso, tiene tiempo para hacer cosas tan bonitas como las que vamos a ver. Ella, sus labores, ama de casa, pero con una aguja pequeñita y hilo muy frágil, muchos metros de hilo. Hace muchas cosas, artesanía pura. Amelia, ¿cómo surge en usted? ¿Aprendió de pequeñita en el colegio? ¿Viene de familia? Pues el crochet yo lo aprendí de crochet y aprendí de bolillo, de allí de una amiga del campo. Porque mi hermana cosía y mi madre también sabía hacer crochet. Mi madre también tenía corchas hechas de crochet y todo eso. Y aprendí muy pequeña, ¿eh? Amelia, usted habla de allí ¿de dónde? De allí, del campo, donde estábamos en el campo estable. ¿Pero qué zona, para que lo sepamos, qué zona vivía usted? ¿De Cómpeta? Sí, bueno, estaba entre la jurisdicción de Arches, Zallalonga y Cómpeta. Partía por allí por la esquina, así. Y no sé, ¿ha hecho usted esto para venderlo, para la familia, porque les gusta? Yo no he hecho para vender nada. Solamente para la casa, o para mis hijas, para mi hija, para cosas así. Para mis hermanas primero. Hice crochet para mi hermana. Ellas cosían, yo le hacía el crochet para la Juan, si llevaba una sábana con punta, o las mudas que antes se hacían de tela, esas cosas. Amelia, ¿siempre ha vivido usted en esta calle de Cómpeta? ¿Cómo se llama la calle? Esta calle se llama calle San Sebastián. ¿San Sebastián? Sí. ¿Y siempre ha vivido aquí en esta casa? No. Aquí llevo viviendo unos 44, 45 años llevo viviendo aquí. ¿Casi toda la vida? Pues usted es muy joven. Después, cuando me casé vivía en la casa de mis padres, allí en la calle Huerto.
En la calle vuestra, en Cómpeta. Sí, en la casa de mi padre vivíamos mi hermana, la que se casó primero era la del medio, luego la mayor y luego yo. Vivíamos las tres en la misma casa. Amelia, nosotros vamos por las calles, por los pueblos, en este caso por los pueblos y por las calles y por las plazas, y hablamos y preguntamos, y ¿nos han dicho un pajarito que a usted le gusta la poesía o es que nos hemos equivocado? No, es que gustarme me gusta el cante, y el que le gusta cantar o le gusta el cante se mezcla con la poesía, porque las coplas y la poesía se mezclan las palabras, ¿no? Y aquí había cursos de poesía que hacían, en la Casa de la Cultura, el Ayuntamiento, para la Noche del Vino, para Semana Santa, para Navidad. Y entonces pues yo también estuve unos cuantos años haciendo. Amelia, yo le comento que a usted le guste la poesía y que a usted le guste el cante, no quiere decir que usted pueda decir alguna poesía o cantar algo, ¿verdad? ¿O sí? Cantar de poco, pero yo canto mucho en el campo, cogiendo aceitunas, salmentando, vendimiando en los paseros. ¿Y por qué no hace usted o piensa y nos hace ver que estamos ahora mismo en el campo, que no está su marido, que no hay nadie, y como si usted estuviese a los pies de un olivo, y nos dice usted que sea un trocillo de una coplilla que usted cantaba recordando aquellos tiempos? ¿Algún poema recuerda darlo? Pues yo hice, el primer poema que hice para la Noche del Vino, lo hice y no lo presenté, porque luego hice de otro y me gustó más. Que estaba ahí en la terraza, sentada, mirando el campo, el en pueblo. Su terraza. Sí. Y se inspiró y fui recordando. Y le salió esa cosilla que usted nos va a decir. Y ya, como se hacían poesías para la Noche del Vino, de las cosas del pueblo y eso, pues estuve recitando y digo, Cómpeta es un pueblecito, pegado a la farda de la tierra, a la farda de la sierra. Su techo son los pinares de la alta cordillera. Tiene paseos y jardines donde puedes disfrutar, y una entrada que relumbra con esas farolas hartas que te guían al pasar. Tiene grandes aparcamientos a donde puedes parar, con jardín y bares al lado, donde puedes descansar. Lo más hermoso es el centro, que es la plaza de Amijara, con su farola y su fuente y esa torre tan gallarda. Al lado de la torre la iglesia, qué bonita catedral, toda llenita de altares, con sus imágenes dentro, y al lado del altar mayor su divino sacramento. Todo aquel que la visita se lleva un recuerdo dentro y un amor que le palpita. Se la vamos a dedicar, mira que por dónde las cosas de la vida, estos poemas tan del campo, tan campesinos, a Miguel Hernández, que en paz descanse. Este año se celebra el centenario de su nacimiento, a Miguel Hernández, poeta de Orihuela. La Noche del Vino de Cómpeta es desde hace años un importante reclamo turístico, incluso a nivel internacional, motivo por el cual, junto al poema con el que damos por finalizado este documental, nos tomamos una copita a la salud de esta entrañable villa azárquica. Cómpeta mirando al mar. Tú eres balcón de la azarquía, el sol en tu despertar te inunda siempre de alegría. Ennobleciendo tu vino, que el que tu nombre lleva, como un sabroso don divino, que en nosotros siempre se queda. Romana, árabe, cristiana, mezcla de exquisitos sabores y de olores de filigrana con ilusionados amores, que la mar y el sol te envía en cada bello amanecer, a tu balcón de la azarquía, enamorado de todo tu ser.